El mundo puede ser un lugar muy bonito, ya sea por sus increíbles parajes naturales, como las increíbles criaturas que viven en él, o también por la bondad que habita en algunas personas. Pero el día de hoy trataremos la cara B de esta moneda, y es nada más y nada menos que el dolor y el sufrimiento. Bienvenidos a Debajo del Iceberg, y el día de hoy trataremos el porqué del sufrimiento. Muchas veces se me viene a la cabeza la pregunta de el porqué de nuestra existencia, mirándolo desde una perspectiva más amplia de qué sirve todo esto. En especial, el sufrimiento. Parece que hemos venido a este mundo a sufrir, ya que si observamos un poco a nuestro alrededor, vamos a encontrar que el sufrimiento se encuentra por todos lados. Guerras que terminan con miles de personas, hambrunas y pobreza que se cobran otras tantas, la tiranía política de algunos países, y podría seguir así todo el día. Pero para poder encontrarnos con este sufrimiento no nos hace falta ver el panorama mundial, porque en cada uno de nosotros, en nuestro día a día, podemos encontrar este sufrimiento. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué hay tanto sufrimiento y tanta crueldad? El sufrimiento nos convierte en prisioneros de una existencia desnuda y vacía. No en vano los expertos la definen como la causa más común del tan silenciado suicidio. Cuando este sentimiento toma el control de nuestra mente, nada parece tener sentido. Es como un tsunami emocional que arrasa con todo. Arrasa con cualquier ápice de alegría y bienestar, consumiéndonos poco a poco. Sin embargo, también nos ofrece la oportunidad de reflexionar sobre nuestra vida, ya que nos conecta con nuestra más profunda vulnerabilidad. En verdad, la vida es muy dura, ya vivas en un país desarrollado o en un país tercermundista, ya que el tamaño del sufrimiento es relativo en cada ser humano. Todo el mundo está destinado al dolor y programado para la destrucción. Es un hecho del que no podemos escapar. En ocasiones, el sufrimiento es un claro resultado de un error personal, como la ceguera deliberada, las malas decisiones o la crueldad. En tales casos, cuando parece que es un castigo infligido a alguien por sus acciones, parece algo justo. Nos puede llevar a pensar que en ocasiones a la gente le llega lo que se merece, lo cual, incluso cuando es cierto, tampoco proporciona mucho consuelo. A veces, si el que sufre modificara su comportamiento, su vida se desarrollaría de forma menos trágica. Pero la capacidad de control de los humanos es limitada, y todos tendemos a la desesperación, la enfermedad, a la vejez y a la muerte. Podríamos decir que es el ciclo de la vida. Porque hay gente que se recupera de pasados horribles y consigue hacer el bien en vez del mal. Es porque experimentar el mal nos puede servir para descubrir el bien, ya que cualquier persona a lo largo de su vida se verá enfrentada a su destino y tendrá la oportunidad de convertir un puro estado de sufrimiento en una hazaña interior. Las circunstancias excepcionalmente adversas otorgan a las personas la oportunidad de crecer espiritualmente, alcanzando lo que podría ser un sentido a la vida, ya que si hay un sentido en la vida, debe haber un sentido en el sufrimiento. La experiencia indica que el sufrimiento es parte sustancial de la vida, como el destino y la muerte. Sin ellos, la existencia quedaría incompleta. Esto es porque sin sufrimiento no habría nada con que comparar el sentimiento opuesto, es decir, lo positivo, haciendo que de esta manera este último careciera de sentido. La vida es sufrimiento, eso está claro. No hay ninguna verdad más básica e irrefutable, pero, citando a Spinoza, el sentimiento que se convierte en sufrimiento deja de serlo cuando nos hacemos una idea clara y precisa de él. Entonces no es el sufrimiento en sí mismo el que madura o enturbia al hombre. Es el hombre el que da sentido a este sufrimiento. El sufrimiento, en cierto modo, deja de serlo cuando encuentra un sentido. Es por esto que debemos aprender por nosotros mismos y darnos cuenta de que en realidad no importa lo que esperemos de la vida. Lo que importa es lo que la vida espera de nosotros. Cada día, cada hora, en cada momento. Tenemos que dejar de preguntarnos por el sentido de la vida y darnos cuenta de que es la vida la que nos plantea preguntas. Preguntas a las que no hemos de responder con palabras o reflexiones, sino con el valor de una conducta recta y adecuada. Si estás sufriendo, no pasa nada, porque es lo normal. La gente vive marcada por sus limitaciones, y la vida es trágica. En todo caso, si tu sufrimiento es razonable y estás empezando a corromperte, ya tienes algo en lo que pensar. Tienes que entender que no es el dolor lo que te define. Lo que te define a ti es cómo te comportas frente a ese dolor. El sufrimiento nos enseña que no podemos controlar nuestras circunstancias, pero sí la actitud que tomamos frente a ellas. Nos ayuda a superarnos a nosotros mismos y superar nuestras resistencias. Y cuando comprendemos el mensaje que nos quiere transmitir, este dolor en cierta medida desaparece. Como se suele decir, en la vida no eliges las cartas que te tocan, pero sí eliges cómo utilizarlas. Por ejemplo, hay gente que ha perdido a su hijo de una enfermedad y ha repuesto su vida, dejándonos con la pregunta de cómo han hecho eso. Y la respuesta está en cómo han enfocado ese sufrimiento. Una vez ocurrida la desgracia, cosa que no podemos controlar, solo nos queda nuestra percepción. Y esto sí que podemos controlarlo.
Así que la próxima vez que estés sufriendo por algo, plantéate lo siguiente. ¿Tiene lógica que esto me esté comiendo la cabeza? ¿Puedo hacer algo para remediar este dolor? ¿Qué enseñanza puedo sacarle de lo que me está pasando para aplicarla en mi vida? Este tipo de preguntas quitarán la niebla del camino y te dejarán una visión más clara de tu situación, ayudándote a cómo identificar, enfocar y tratar ese sufrimiento, cambiando a su vez la perspectiva del mismo. Actividades como la meditación te ayudarán también en este camino, ya que te darán una visión más clara de tus pensamientos, los cuales, si no controlas en esta situación, pueden acabar contigo. A continuación te mostraré una serie de técnicas que puedes aplicar si quieres llevar mejor el sufrimiento. El primero de todos es ser responsable, pero no te culpes. La culpa puede ser tóxica o saludable. En algunos casos es imprescindible para recordarnos que hemos sido viles o irresponsables, pero en otros casos solo consigue atormentarnos sin ayudarnos a solucionar el problema. Es preferible ser responsable a tiempo que preocuparse a destiempo. Además, hay cosas que, como hemos comentado antes, no dependen de nosotros, pero nos martirizamos pensando que la culpa reside en nosotros mismos, cuando en verdad no es así. Nos decimos cosas como que podríamos haber hecho algo antes, podríamos haber actuado de otra manera, pero lo cierto es que hasta que no ocurre lo sucedido no podemos saber cómo deberíamos haber actuado, pero es cuando estamos en frío que podemos pensar de manera clara. No te martirices por esto, ya que cuando algo ha pasado es muy fácil decir que podríamos haber hecho o actuado de otra manera. El segundo de los consejos es que no juzgues el presente. Sé consciente de la situación en la que te encuentras. Deja de preocuparte por el futuro, ya que lo único real ahora mismo es el presente. Es lo único en lo que podemos intervenir, y muchas veces nos preocupamos demasiado en el futuro venidero, sin darnos cuenta que uno de los procesos mentales más perjudiciales es aquel que nos hace anticipar las hipotéticas catástrofes mucho antes de que ocurran. Aunque esto parezca que nos puede hacer más precavidos, la realidad es que esto solo da lugar a un sentimiento de miedo atenazador, que nos impide funcionar correctamente en el día a día. La mayor parte de los desastres que nos ocurren en la cabeza nunca llegan a ocurrir. Y por último, ten cuidado con lo que deseas. De todos los principios que promulga el budismo, quizá el más útil en una sociedad consumista es este que voy a comentar, ya que hoy en día la satisfacción inmediata de todos los deseos parecen la clave del éxito. El deseo es el origen de todo el sufrimiento. En muchos casos, el origen del sufrimiento es la imposibilidad de satisfacer nuestros anhelos. Es inevitable desear determinadas cosas o personas, pero debemos aprender a mantener la cabeza fría en ciertos momentos, en los que el deseo se convierte en sufrimiento. Aprende a que la felicidad momentánea es perjudicial, evidentemente siempre que esa felicidad venga de cosas perjudiciales, como las adicciones, ya que hace falta mucho tiempo para aprender a dejar las cosas para más adelante. He elegido estos 3 pequeños consejos porque son diferentes entre sí, ya que el tema del sufrimiento es un campo muy amplio y con muchos matices. Espero que con este vídeo haya ayudado a personas que lo estén pasando mal en este momento y que hayan podido darle otro sentido a este dolor y a este sufrimiento. Si es así, me gustaría que lo pusierais por la caja de comentarios si os he podido ayudar. Y me gustaría que si he aportado valor, os suscribiréis al canal y lo compartierais con vuestros amigos o familiares, ya que al ser este un canal pequeño cuesta mucho crecer. Estoy subiendo vídeos los sábados a las 5:30 de la tarde.